Hay un árbol que puede crecer en tu patio ahora mismo. No necesita tierra fértil, no necesita riego constante, no necesita fertilizantes. Sobrevive en suelos pobres, en sequías prolongadas, en los patios de cemento más descuidados de cualquier ciudad latinoamericana. Sus hojas tienen más proteína que la carne de res, más calcio que la leche, más hierro que las espinacas y más vitamina C que las naranjas. Su madera sirve como leña. Sus semillas purifican el agua contaminada. Sus raíces son comestibles. Sus flores atraen polinizadores, y cuando lo podas, los restos se convierten en el abono más rico que puedes imaginar. Se llama Moringa oleifera, y hay una probabilidad enorme de que nunca te hayan explicado que puede crecer justo donde tú vives. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La moringa es originaria del subcontinente indio, del Himalaya Sur, de la región que hoy corresponde a partes de India, Pakistán y Nepal, pero lleva siglos aclimatada en América Latina. Los colonizadores la trajeron en los primeros siglos de contacto con Asia a través del comercio del Pacífico y encontró en el Caribe, en América Central, en el norte de América del Sur y en el noreste de Brasil unas condiciones climáticas casi idénticas a las de su lugar de origen. Hoy crece de manera silvestre o cultivada en prácticamente todos los países tropicales y subtropicales del continente. En Cuba la llaman teberinto. En México se le conoce como moringa o tambor. En el noreste de Brasil se llama acacia branca o quiabo de quina. En Venezuela se llama ben por el aceite de sus semillas. En muchos lugares simplemente se llama el árbol milagroso, y ese nombre, aunque parece exagerado, está respaldado por décadas de investigación científica. Para entender por qué la moringa es tan extraordinaria desde el punto de vista nutricional, hay que mirar sus números con atención. Las hojas frescas de moringa contienen por cada 100 gramos aproximadamente 9 gramos de proteína, 2 gramos de grasa, 440 miligramos de calcio, 70 miligramos de vitamina C y cantidades significativas de vitaminas A, B1, B2 y B3. Cuando las hojas se secan y se pulverizan, lo que concentra sus nutrientes porque se elimina el agua, los números se vuelven aún más impresionantes. Hasta 27 gramos de proteína por cada 100 gramos de polvo, 9 veces más hierro que la espinaca, 4 veces más calcio que la leche y 25 veces más vitamina C que una naranja. Estos datos han sido verificados por investigadores de universidades en India, en Filipinas, en Senegal y en México, y están documentados en decenas de publicaciones científicas indexadas. Pero la moringa no es solo comida. Sus propiedades medicinales han sido estudiadas con seriedad por la comunidad científica internacional, especialmente a partir de los años 2000, cuando el interés en plantas medicinales tropicales aumentó considerablemente. Los compuestos activos de la moringa incluyen isotiocianatos, flavonoides, glucosinolatos y ácido clorogénico, entre otros. Investigaciones publicadas en revistas científicas como el Journal of Food Science and Technology y el Asian Pacific Journal of Cancer Prevention han documentado propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas. Estudios en modelos animales y algunos ensayos clínicos preliminares en humanos sugieren que los extractos de moringa pueden contribuir a reducir el azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2, reducir la presión arterial y disminuir ciertos marcadores inflamatorios. Es importante aclarar que la mayoría de estos estudios son preliminares o están hechos en laboratorio y la moringa no es un medicamento aprobado para ninguna condición. Pero la base científica para seguir investigando es sólida y creciente. Uno de los usos más sorprendentes de la moringa y el menos conocido fuera de los círculos de investigación sobre agua y saneamiento es la capacidad de sus semillas para purificar agua. Las semillas de moringa contienen una proteína catiónica que actúa como floculante natural. Cuando se tritura la semilla y se mezcla con agua turbia, las partículas en suspensión se adhieren a esa proteína y se hunden al fondo, dejando el agua clarificada. Este proceso, que en términos técnicos se llama coagulación-floculación, es exactamente el mismo principio que usan las plantas potabilizadoras modernas, pero con un coagulante químico llamado sulfato de aluminio.
La proteína de moringa tiene una eficiencia similar, sin los efectos secundarios del aluminio y sin costo. Investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia, han documentado reducciones de turbidez de hasta el 99% usando extracto de semillas de moringa. En comunidades rurales de África y Asia, donde el acceso al agua limpia es limitado, la moringa ha sido promovida como solución de bajo costo por organizaciones como la OMS y UNICEF. Ahora hablemos del cultivo, porque aquí está la información práctica que pocas personas tienen. La moringa es, en términos botánicos, una planta extremadamente frugal. Puede sobrevivir con una precipitación anual de entre 250 y 1500 milímetros, lo que cubre desde zonas semiáridas hasta zonas tropicales húmedas. Tolera suelos con pH entre 5 y 9, lo que significa que puede crecer en suelos ácidos o alcalinos. No tolera el encharcamiento prolongado, así que si tu patio se inunda frecuentemente, necesitarás drenaje o una cama elevada. Pero en suelos bien drenados, incluso pobres en nutrientes, la moringa prospera sin problemas. El árbol crece con una velocidad sorprendente. En su primer año puede alcanzar entre 3 y 5 metros de altura. Si lo podas a unos 60 centímetros del suelo al final de cada año, rebrota vigorosamente y produce una abundancia de hojas frescas en los meses siguientes. Esta técnica de poda se llama pollarding y transforma la moringa de un árbol alto y difícil de cosechar en un arbusto productivo y manejable. La propagación es igualmente sencilla. Puedes plantar la moringa por semilla directamente en la tierra a una profundidad de 2 centímetros y germina en 5 a 12 días si la temperatura ambiente supera los 20 grados Celsius. También puedes multiplicarla por estacas. Corta una rama de al menos 1 centímetro de diámetro y 45 centímetros de largo. Entiérrala directamente en el suelo a una profundidad de 15 centímetros y en pocas semanas enraiza. La propagación por estaca es especialmente útil porque es más rápida y porque preserva las características del árbol madre. Una vez establecido, el árbol necesita muy poco cuidado, riego ocasional en épocas de sequía extrema, poda anual para controlar el tamaño y estimular la producción de hojas, y eso es prácticamente todo. No tiene plagas graves en la mayoría de los climas latinoamericanos, aunque en algunas regiones puede atacarla la mosca blanca o algunos pulgones, que se controlan fácilmente con jabón potásico o simplemente con agua a presión. Deja tu like, suscríbete y comparte. Cuando podas la moringa, no desperdicies nada. El material podado, ramas, hojas caídas, tallos pequeños, es un abono verde de altísima calidad. Las hojas de moringa tienen una relación carbono-nitrógeno de aproximadamente 12:1, lo que significa que son ricas en nitrógeno y se descomponen rápidamente, aportando nutrientes al suelo en pocas semanas. Si las cortas finamente y las incorporas al suelo alrededor de otras plantas, o si las añades a tu compostera, aceleran el proceso de descomposición del resto del material orgánico y enriquecen el compost final. Algunos agricultores van más lejos, preparan un biofertilizante líquido macerando hojas de moringa en agua durante 3 días y luego diluyendo ese líquido al 10 o 20% para aplicarlo como fertilizante foliar. Estudios en el África subsahariana han documentado aumentos de rendimiento de hasta el 30% en cultivos de maíz y soya cuando se usa este biofertilizante de moringa. Las vainas jóvenes de moringa, los frutos verdes antes de que maduren, son un vegetal comestible popular en cocinas del sur de Asia e Indonesia, donde se usan en curries, sopas y salteados. Tienen un sabor suave, ligeramente amargo y una textura parecida al espárrago o a la judía verde. En América Latina no son parte de la tradición culinaria, precisamente porque el árbol nunca fue completamente adoptado por la cultura gastronómica local, pero son completamente comestibles y nutritivas. Las flores de moringa también son comestibles, se consumen en ensaladas, se fríen en tempura o se usan para hacer infusiones con sabor delicado a miel. Las raíces tienen un sabor picante similar al rábano picante y se usan como condimento en algunas cocinas asiáticas, aunque se recomienda consumirlas con moderación porque contienen alcaloides que en grandes cantidades pueden ser irritantes.
El aceite de las semillas de moringa merece un capítulo aparte. Conocido como aceite de Ben, es uno de los aceites vegetales más estables que existen. Tiene un punto de humeo alto, una composición de ácidos grasos similar al aceite de oliva, rico en ácido oleico, monoinsaturado y una vida útil extraordinariamente larga sin enranciarse. Durante el siglo XIX y principios del XX, el aceite de moringa era usado en Europa para lubricar relojes de precisión y como base para perfumes, porque no tiene olor propio y no se oxida fácilmente. Hoy se usa en cosméticos de alta gama como hidratante y en algunas cocinas gourmet como aceite de cocción. Extraer el aceite en casa no es sencillo, requiere una prensa de aceite, pero en la escala comunitaria o agroindustrial, la moringa puede ser una fuente valiosa de aceite de alta calidad. ¿Por qué entonces no está en todos los patios latinoamericanos? La respuesta tiene varias capas. La primera es cultural. La moringa no forma parte de la tradición gastronómica ni medicinal de la mayoría de los países latinoamericanos de la misma manera que lo hace el chayote, la yuca, el plátano o el aguacate. Las plantas que comemos son en gran medida las que aprendimos a comer de nuestros padres y abuelos, y la moringa simplemente no está en esa cadena de transmisión cultural. La segunda razón es comercial. Las semillas y plantas de moringa no se consiguen fácilmente en viveros convencionales, no está en los supermercados, no la venden en los mercados locales como alimento cotidiano. Para conocerla, hay que buscarla activamente, y eso requiere una motivación que pocas personas tienen si nadie les ha explicado por qué vale la pena buscarla. La tercera razón es institucional. Los sistemas de extensión agrícola en la mayoría de los países latinoamericanos están orientados hacia cultivos comerciales de exportación, no hacia el fortalecimiento de la soberanía alimentaria doméstica. Sin embargo, hay señales de que eso está cambiando. En Cuba, la moringa ha sido promovida oficialmente como parte de los programas de agricultura urbana y periurbana desde la década de los 2000, y hoy es una planta reconocida y cultivada en muchos solares y huertos urbanos de la isla. En México, ONGs como Desarrollo Rural Sustentable han promovido su cultivo en comunidades indígenas y rurales del sur del país. En Colombia, el Ministerio de Agricultura ha incluido la moringa en programas de seguridad alimentaria para familias de escasos recursos. En Brasil, investigadores de la empresa brasileira de pesquisa agropecuaria Embrapa han publicado guías técnicas para su cultivo adaptadas a las condiciones del nordeste brasileño. El conocimiento existe, está disponible y el árbol funciona. Lo que falta es que llegue a más personas. Existe también la dimensión climática que hace a la moringa especialmente relevante en este momento histórico. A medida que el cambio climático avanza, las sequías se vuelven más frecuentes e intensas en muchas regiones de América Latina. La moringa es exactamente el tipo de planta que puede sobrevivir en condiciones de estrés hídrico donde otras fuentes de alimento fallan. En Senegal y en Malawi, organizaciones de desarrollo han documentado cómo comunidades que cultivaban moringa en sus patios pudieron mantener una fuente de nutrición durante sequías que dejaron sin cosecha a los campos de cereales. Esa resiliencia, esa capacidad de seguir produciendo cuando las condiciones se ponen difíciles, es exactamente lo que los sistemas alimentarios locales necesitan frente a un clima cada vez más impredecible. La forma más sencilla de empezar con la moringa es conseguir semillas. En América Latina puedes encontrarlas en tiendas de productos naturales, en ferias agroecológicas, a través de redes de intercambio de semillas o en compras en línea. Una sola planta madre puede producir cientos de semillas por temporada, así que una vez que tienes el árbol, tienes semillas para compartir con toda tu comunidad. Planta en un lugar que reciba sol directo al menos 6 horas al día. Asegúrate de que el suelo drene bien. Puedes elevar la cama de cultivo si es necesario. Riega con moderación las primeras semanas hasta que el árbol esté establecido y después deja que lluvias y su propia tolerancia a la sequía hagan el trabajo. En 6 meses tendrás un árbol que producirá hojas para cocinar, para batidos, para tés y cuyos restos de poda fertilizarán todo lo que plantes a su alrededor. Hay algo profundamente político en el hecho de que este árbol exista. Sea accesible, sea gratuito de reproducir, resuelva múltiples necesidades al mismo tiempo: alimentación, salud, agua, abono, y sin embargo sea desconocido para la mayoría de las familias latinoamericanas.
El conocimiento sobre plantas útiles es poder, es autonomía, es la diferencia entre depender completamente del mercado para satisfacer tus necesidades básicas o tener en tu patio una fuente de resiliencia que no te puede quitar ninguna inflación, ninguna escasez ni ninguna crisis. La moringa no es la solución a todos los problemas, pero es una pieza concreta, real y disponible de un rompecabezas mayor, el de construir sistemas alimentarios locales más fuertes, más resilientes y más justos. Y ese rompecabezas empieza, literalmente, en tu patio. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.